Hola chicos, buenos días. Ya vamos a ver el último tema de la unidad 2, son las estructuras cíclicas. Ya vimos las estructuras condicionales, ahora vamos a ver las estructuras cíclicas. ¿Por qué se llaman estructuras cíclicas o también se les conoce como repetitivos? Pues le llaman a estos, a los problemas repetitivos o cíclicos, a aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones que se pueden ejecutar una cantidad específica de veces. Obviamente esta cantidad puede ser fija, previamente determinada por el que está realizando el algoritmo, en este caso el programador, o también puede ser variable, ¿vale? Esta pues en función de algún dato dentro del programa, ¿no? Tanto puede ser una constante o puede ser una variable que se puede determinarse de acuerdo a una función o algún dato dentro de nuestro algoritmo o de nuestro programa, ¿vale? Vamos a ver tres distintas estructuras cíclicas. Las estructuras cíclicas o de repetitivas se clasifican en las siguientes tres iteraciones. Nosotros tenemos ciclos con un número determinado de iteraciones que lo conocemos como hacer para, que en otros lenguajes se le llama for, que es lo mismo en inglés, en español quiere decir para, o sea, hacer para. Son aquellas estructuras en las cuales el número de iteraciones se conoce antes de ejecutar el ciclo, ¿sale? La forma de esta estructura es la siguiente. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, hacer para, y BC va a ser la variable del control del ciclo. O sea que si nosotros por ejemplo, queremos mandar a imprimir 10 hola mundo, ya sabemos que ese ciclo se va a ejecutar 10 veces, ¿vale? Y esa variable de control del ciclo pues va a ser ese límite, ¿no? Límite LI lo definimos como límite inferior y LS como límite superior. Entonces vamos a tener un límite inferior que es como si también lo conocemos como el inicial, que nosotros vamos a poder empezar ya sea desde 0 o desde 1, y el límite superior es hasta donde nosotros vamos a llegar. Si va a ser hasta el 10, hasta el 10, si va a ser hasta el 15, pues el límite superior sería 15, ¿vale? Por ejemplo, si va a ser del 1 al 10, se va a ejecutar 10 veces, ¿no? Nuestro ciclo va a dar vuelta 10 veces, ¿vale? Y dentro de esas 10 vueltas pueden hacer una acción o varias acciones, ¿vale? Entonces por eso ahí ponemos esa variable de control, que les digo, la variable de control pues más que nada es la que va a controlar el ciclo, que va a empezar desde 1 hasta el límite superior, que va a ser 10, pueden ser 5, ahí nosotros va a depender del programador o de la necesidad del algoritmo, ¿vale? Y también, por ejemplo, si va a ir de 1 en 1, ese es el tercer argumento, porque puede que vaya de 2 en 2 o de 5 en 5, ¿sale? Por ejemplo, si va de 2 en 2, ¿vale? Van a ser menos vueltas, pero si va de 1 en 1 serían 10 vueltas. En caso contrario, si fuera de 2 en 2 serían 5 vueltas, ¿no? Porque 2 por 5 pues nos da el total de 10, ¿vale? Y esa variable de control va a tener el control del ciclo. Si se cumple hasta el 10, hasta ahí va a parar, ¿vale? Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más entendido. Entonces acá nos dice que vamos a calcular e imprimir la tabla de multiplicar de un número cualquiera. Vamos a imprimir el multiplicando también, el multiplicador y obviamente el resultado o el producto. Entonces vamos a primero mostrar nuestro diagrama de flujo, donde nosotros tenemos un inicio como todos los diagramas de flujo. Vamos a leer un número, ese lo vamos a leer ya sea por teclado o también lo podemos definir como una constante. Ya que lo leímos, ya vamos a entrar a nuestro ciclo hacer para, ¿vale? Donde dentro de esto que estamos encerrando, le estamos diciendo que a la variable x es a la cual va a tener un inicio que va a ser en 1, va a ir de 1 en 1 y va a llegar hasta el 10, ¿no? Su límite superior, ¿sale? Entonces estamos diciendo que va a dar 10 vueltas de 1 en 1. Y dentro de esas 10 vueltas que va a ejecutarse 10 veces, va a realizar esto.
Por ejemplo, en la primera vuelta va a tener lo que nosotros, va a guardar, perdón, en la variable resultado o result, lo que tenga el número que nosotros ingresamos. Por ejemplo, si ingresamos 2 por x, que en este caso en la primera vuelta x va a valer 1, ¿sale? 2 por 1 pues nos va a dar 2, ¿no? Y ya va a mandar a imprimir el resultado, ¿vale? Y así sucesivamente, y va a ir dando vueltas hasta llegar a la 10ª vuelta. Y todas esas 10 vueltas va a realizar estas acciones. Va a guardar en la variable la multiplicación de lo que nosotros tenemos guardada en la variable número por x, que es el número de iteración que va a ir dando. En la primera vuelta va a ser 1, en la segunda vuelta va a ser 2 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces aquí va a ir multiplicando lo que tengamos en número. Por ejemplo, en la primera vuelta teníamos 2, pero en la siguiente 2 por 1, 2, en la siguiente pues ya puede que cambie, ¿no? 2 por 2, 4 y así sucesivamente, ¿vale? Y va a ir cambiando, ¿vale? Y ese resultado lo vamos a mandar a imprimir, tanto el multiplicando como el producto, ¿vale? Ya al terminar las 10 vueltas, pues va ya terminar nuestro programa o nuestro algoritmo, ¿vale? El fin. Y asimismo tenemos su pseudocódigo, tenemos un inicio, leemos el número que nosotros ingresamos por teclado, vamos a empezar desde la variable x con un límite inicial o inferior de 1 hasta un límite superior de 10, ¿no? También se va a ir, aquí me faltó el paso a paso que va a ir de 1 en 1. Dentro de ese ciclo lo que va a estar haciendo es lo mismo, va a asignarle a la variable result la multiplicación de número por x, ¿no? Lo que va a ir teniendo x, ¿vale? 1, luego 2 y así sucesivamente. Y también va a mandar a imprimir lo que tiene x más lo que tiene la variable resultado. Y ya que terminen esas 10 vueltas, pues va a finalizar nuestro ciclo hacer para, ¿vale? Y termina nuestro algoritmo. Entonces acá nosotros vamos a abrir el programa PCInt para que se entienda más. Vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos aquí multiplicar números. Vamos a ponerle 10 porque son 10. Vamos a definir, aquí siempre hay que tener en cuenta que tenemos que definir. Vamos a definir en este caso num, ¿no? De acuerdo a nuestro diagrama de flujo, vamos a definir num. Aquí está, por ejemplo, esa es la variable que vamos a ocupar. Otra variable que vamos a ocupar es result y x. Entonces si nos regresamos, igual result x como, vamos a definirlos como real, ¿vale? Y ahí de ahí vamos a leer en este caso num. Pero antes pues vamos a leerlo por teclado. Entonces acá con escribir le vamos a mandar un mensajito: ingrese un número a multiplicar, ¿vale? Ese es el mensaje y terminamos con punto y coma. Siempre hay que tener cuidado de terminar con punto y coma, ya que leímos viene el ciclo, ¿no? En este caso ya viene el ciclo. Acá para el ciclo hacer para, lo vamos a hacer con este que dice para, que está acá, ¿vale? Casi el penúltimo. Entonces acá la variable numérica va a ser en este caso x, ¿no? X en su valor inicial va a tener 1, en su valor final va a ser 10, y acá con paso a paso es lo que les decía yo: si yo pongo 1 va a ir de 1 en 1, si va de 2 en 2 va a ir de 2 en 2, en este caso yo quiero que sean 10 vueltas, entonces va a ir de 1 en 1, ¿vale? Dentro del ciclo, ¿qué es lo que va a hacer? De acuerdo a nuestro diagrama de flujo, va a asignarle a la variable result, ¿vale? A la variable result le va a asignar la multiplicación de número por x, ¿vale? Y punto y coma. Y posteriormente lo va a mandar a imprimir con escribir. Vamos a mandar en este caso, no sé, por ejemplo, el resultado del
multiplicando, por ejemplo. Ahí nos pedía en el ejemplo de PowerPoint, nos pedía el multiplicando, el multiplicador y el producto, ¿no? Entonces, multiplicando, le damos un espacio y acá mandamos a llamar a multiplicando. En este caso, pues viene siendo X, ¿vale? Y luego abrimos comillas, el multiplicador, ¿vale? Con coma le decimos que num, que también nos manda a imprimir num, ¿vale? Luego coma y ahí nos faltaría, por ejemplo, vamos a poner igual, para que ponemos acá el result, porque ese va a ser el resultado, el que nos va a dar el producto como tal, ¿vale? Vamos a ver, ahí está marcando un error. Acá no le puse, se supone que acá, a ver, aquí tenemos, terminan las comillas, pero acá nos falta una coma, ¿no? Ahí está. Entonces ahora, pues de acuerdo a nuestro diagrama de flujo también, ahí termina, ¿no?, nuestro programita. Entonces lo que estamos haciendo es asignarle, o más bien ya a la variable result, la multiplicación de número por x. Recuerden que va a ser las vueltas que va a ir dando, y acá simplemente estamos mandando a imprimir, estamos diciendo que mande un mensajito que el resultado del multiplicando, que en este caso es x, multiplicador num, igual al producto. Entonces vamos a darle play, y por ejemplo vamos a ingresar el número, vamos a suponer que es la tabla del 3, le damos enter, y acá nos da ese resultado. Si se fijan, son 10 veces, ¿sale? Es la tabla de multiplicar del 3, ¿vale? 3 por 1 3, 3 por 2 6, 3 por 3 9, 4 por 3 12, 5 por 3 15. Bueno, acá nada más creo que intercambié el multiplicando por el multiplicador, pero bueno, no importa. Pero es lo que queríamos que nos diera, ¿no? Multiplicar un número 10 veces, es la multiplicación, la tabla de multiplicación de un número. Y lo logramos a través del ciclo hacer para, ¿vale? Si nosotros reiniciamos y en este caso ingresamos la tabla del 2, igualmente, ¿vale? Entonces ahí ya está funcionando nuestro programita, o nuestro algoritmo con la estructura de algorítmica hacer para, ¿vale? Acá, por ejemplo, si nosotros queremos hacer uno nuevo, en este caso para que igual quede pues más entendido, por ejemplo, acá otro ejemplo del ciclo hacer para, nos piden leer 10 números y obtener su cubo y su cuarta. Acá tenemos su pseudocódigo donde tenemos su inicio, su hacer para, empieza el hacer para, donde le estamos diciendo que n va a empezar de 1 hasta 10, igualmente van a ser 10 vueltas. Dentro del ciclo pues vamos a leer un número, y ya que leímos el número vamos a calcular el cubo, en este caso que va a ser 3 veces multiplicar el número por número por número, y la cuarta, pues ya que tenemos el cubo, multiplicamos ese resultado que tiene cubo por lo que tiene número, ¿no? Y ya por último pues mandamos a imprimir tanto el cubo como la cuarta, y ahí terminaría nuestro fin para y nuestro algoritmo. Entonces si nosotros nos vamos a nuestro diagrama a nuestro pseudocódigo, acá lo tenemos igual. Vamos acá está, ya lo realicé. Vamos a definir un número, nuestras variables num, una variable cubo para guardar el resultado de cubo, una variable cuarta para guardar igual el resultado de la cuarta, y la variable i para el ciclo. Entonces ya todos los vamos a definir como tipo de dato real, y acá es donde vamos a empezar nuestro ciclo para, donde i, que ya la definimos,
va a empezar con un límite inicial o inferior de 1 hasta el límite superior, que va a ser 10, o sea, también va a dar 10 vueltas con paso de 1, y acá también va a ser de 1 en 1, ¿vale? Entonces va a ser 10 vueltas. Dentro del ciclo pues va a realizar estas acciones. En primer lugar vamos a pedir un número por teclado, ya que le ingresamos por teclado, lo vamos a leer y lo va a guardar en la variable num. Posteriormente asignamos a la variable cubo el producto de número por número por número, ¿vale? Y también después asignamos a la variable cuarta el producto de cubo por num. Ya que tenemos los dos resultados, ya podemos mandar a imprimir con la palabra escribir. Mandamos un mensajito de una cadena de texto que diga su cubo es, mandamos a llamar la variable cubo, otra coma. Recuerden, las comas es para concatenar cadenas o unir cadenas para que así se entienda. En algunos lenguajes va a ser con el signo de más, pero en algunos lenguajes la sintaxis es que para unir cadenas de texto con variables es con la coma, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado ahí con las comas. Posteriormente volvemos a abrir comillas, dejamos un espacio y volvemos a mandar un mensajito de que su cuarta es, espacio, y mandamos a llamar la variable cuarta. Termina nuestro fin para y termina nuestro algoritmo. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, ingresamos un número, por ejemplo 5, nos dice que su cubo es 125 y su cuarta es 625, pero ¿por qué no ha parado? Porque eso se va a ejecutar 10 veces, ¿vale? Yo aquí puedo introducir otro número, por ejemplo 4, 3, ya ingresé, voy a ingresar el 1, nos va a dar su cubo y su cuarta, nos pide otro número, en este caso el 6, su cubo es 216 y su cuarta 1296. Vamos en la séptima vuelta, ¿vale? Igual nos da su cubo y su cuarta. En la octava, igualmente, en el 9. Digo, no es necesario que sean esos mismos números, yo puedo dar por ejemplo el 100 y ahí termina, pero esa es la última vuelta, la 10. Se ejecutó 10 veces, ¿vale? Hasta que termina esas 10 veces, hasta ahí para nuestro ciclo, ¿vale? Es por eso que nos decía al principio que este tipo de ciclos o de estructuras cíclicas ya conocemos de antemano cuántas iteraciones va a realizar, ¿vale? Desde un principio ya se sabe, porque nosotros lo estamos definiendo desde un principio, ¿vale? Y así es como funciona. Ahora vamos a ver la estructura, regresando a nuestra diapositiva. La estructura hacer mientras. Esta estructura es una estructura que repetirá un proceso durante n, quiere decir n veces. Pueden ser 5, 6, 10, la que nosotros definamos, porque donde n puede ser que sea fijo o variable, ¿vale? O sea, puede ser tanto una cantidad fija o variable. Para esto la instrucción se vale de una condición, que es la que debe cumplirse también para que se siga ejecutando. Siempre y cuando se va a seguir ejecutando, siempre y cuando cumpla esa condición. Cuando la condición ya no se cumpla, entonces ya este ciclo va a dejar de ejecutarse, ¿vale? Va a terminar su proceso. Entonces la forma de esta estructura es la siguiente. Vamos a tener el ciclo hacer mientras, vamos a tener la condición, y dependiendo de esa condición van a realizar una o varias acciones, ¿vale? Hasta que se siga cumpliendo. Cuando ya no se cumpla la condición, va a terminar el fin mientras, ¿vale? Entonces acá lo que va a hacer es que va a evaluar la condición. Si se cumple, va a entrar acá al cuerpo del ciclo y se van a ejecutar. Y ya cuando no se cumpla, se sale del ciclo y termina nuestro proceso, ¿vale? Ok, entonces acá igual vamos a hacer un ejemplo. Nos dice que el ejemplo es, o el ejercicio a realizar es mostrar todos los divisores de un número n leído desde consola o desde teclado. Y la idea pues es, por ejemplo, si nosotros introducimos un número, en este caso 12, lo introducimos por teclado, el algoritmo nos va a mostrar, o nuestro programa nos tiene que mostrar los
los divisores en este caso de ese número, que en este caso serían, en este caso del ejemplo que estamos poniendo, del 12, pues sus divisores son el 1, porque 12 entre 1, pues sí nos da una división exacta. El 2 también, porque si nosotros dividimos 2 entre 2, pues le toca 6, ¿vale? Y sobran 0. 3 también, 4 por lo mismo, 6 también y 12 por lo mismo, ¿sale? Esos son los divisores del 12. Entonces vamos a realizarlo igual, vamos a tener su diagrama de flujo que lo realicé por acá, que es este. De igual tengo un inicio, leo el número que lo estoy definiendo con la variable n, estoy inicializando a una variable i con 1, ¿vale? ¿Por qué lo estoy inicializando con 1? Porque ahorita vamos a ver por qué. Nosotros ya acá va a empezar el ciclo mientras. La condición es que va a ser que si mientras i sea menor que n, se va a seguir ejecutando, ¿sale? Es por eso que nosotros estamos definiendo es como un contador, ¿no? Acá de i. Se supone que, o acumulador, va a empezar en 1, ¿vale? Entonces, acá cuando entra el ciclo 1, pues va a ser menor, por ejemplo, si ingresamos 2, va a ser menor que n, va a entrar al ciclo y va a realizar lo siguiente. Con una condición de sí, estamos evaluando que si n, mod es como la división, pero sacar más que nada el porcentaje de que si esa división entre n y i, por ejemplo, vamos a suponer que 2 entre 1, si esa división nos da un residuo de 0, lo que saca mod es el residuo. Entonces si el residuo es igual a 0, se va a ir hacia acá, si es verdadero, va a mandar a imprimir lo que tiene i, en este caso 1, ¿no? Y va a terminar la condición sí. Y acá vamos a ocupar una asignación. Lo que tiene i, es por eso que les decía yo que acá estamos inicializando a i con 1, o sea, vamos a decirle, asígnale lo que tiene i, que en la primera vuelta tiene 1 más 1, 2, ¿sale? Entonces ahí i ya tiene 2, entonces vuelve al ciclo, a la vuelta del ciclo mientras compara i es menor que n. En este caso ya es 2, i ya vale 2, ¿sale? Entonces ya es todavía sigue siendo menor, ¿vale? Entonces otra vez entra, o se puede decir que menor igual, pero ahí no estamos poniendo menor igual. Entra otra vez y compara, o más bien vuelve a hacer la condicional, perdón. Si n, que en este caso dijimos que era 2, entre 2 le toca 1, su residuo también es 0, igual vuelve a imprimir lo que tiene i, ¿vale? Y imprime el divisor, que sería 2, ¿vale? Se acaba el fin sí, vuelve a asignarle a la variable i lo que tiene i. En este caso i ya no tiene 1, ya vale 2, porque ya, ¿vale? Entonces 2 más 1, 3, ¿vale? Ahora ya vale 3, vuelve a ejecutar la vuelta y vuelve a comparar. Y en este caso ya no vale 2, ya vale 3, es menor que n dijimos que era 2, no, ya no es menor, entonces ahí ya se termina nuestro ciclo mientras, porque ahí ya no está cumpliendo con la condición, ¿vale? Y asimismo nuestro código inicia, lee la n, en este caso el número, hace o asigna ahí el valor de 1 para que empiece en 1, empieza el ciclo mientras, donde compara i es menor que n, si entra, o más bien si se cumple la condición, entra una condicional donde comparamos si n mod entre i, o sea, si el residuo es igual a 0 entre esa división. Si es cierto, manda a imprimir lo que tiene i, ¿vale? El divisor, termina la condicional, se le asigna a la variable i lo que tiene i en un principio, que es 1 más 1, vuelve a
y ya termina nuestro ciclo. Si es que llegara a terminar, si todavía sigue cumpliendo con la condición, vuelve a dar otra vuelta y lo mismo, hasta como cuando ya no cumpla, por ejemplo. Cuando ya no cumpla la condición acá, termina nuestro fin mientras y termina nuestro algoritmo. Entonces acá eso lo vamos a hacer igual acá. En el PCI vamos a pasar lo que tiene, más bien vamos a igual a, acá ya lo tengo para que igual no nos tardemos. Me parece que lo tenía yo acá. Entonces acá igual definí n y la variable i como real, de tipo real. Después estoy diciendo que ingresemos un número por teclado con la palabra escribir, entre comillas, el mensajito, punto y coma. Leo ese dato que ingresamos por teclado y lo guardo en la variable n. Acá estoy haciendo la asignación de inicializar la variable i en 1, ¿vale? Le estoy asignando el valor de 1 para que esté inicializada en 1. Y entro en mi ciclo mientras, aquí ya empieza mi ciclo mientras. Acá es la condición mientras i sea menor que n, en este caso i vale 1, igual vamos a poner el mismo ejemplo, que pongo 2, ¿vale? Entonces si cumple con la condición, entran a las acciones. La acción es que hace una condicional donde igual n, que es 2, entre i, que es 1, mod, recuerden que saca el residuo, entonces 2 entre 1, obviamente pues si nos da un residuo de 0, entonces manda a imprimir los divisores son, y manda a llamar lo que tiene i, en este caso el divisor pues es 1, ¿no? Es el primer divisor, termina el fin sí, le asigna, este es como un acumulador, le asigna lo que tiene la variable i, que es 1, más 1, son 2, ¿no? Vuelve a ejecutarse, 2 es menor que n, pues sí, pues es 2, vuelve a entrar y vuelve a hacer el mismo procedimiento, ¿sale? Y vuelve a llegar acá, aquí ya 2 más 1, 3, vuelve a entrar al ciclo, 3 es menor que n, en este caso 2, no, ahí se acaba nuestro ciclo, ¿vale? Entonces vamos a ejecutarlo para que vean. Entonces, por ejemplo, si le estábamos poniendo el ejemplo del 12, yo ingreso mi número y lo que hace es que se va a ejecutar estas 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿vale? Nuestro ciclo se ejecutó 5 veces, ya que nos sacó los divisores del 12, que fue el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Si nosotros volvemos a reiniciar y ponemos por ejemplo el 2, que les decía yo, pues simplemente va a ser 1 su divisor, ¿no? Por ejemplo, el 5 nada más va a tener 1 igualmente, pero si ponemos el 4 va a tener el 1 y el 2, son sus divisores. Si ponemos el 18 por ejemplo, esos son sus divisores, ¿vale? Y básicamente funciona para cualquier número que nosotros pongamos. El 60 por ejemplo, sus divisores son todos esos, ¿vale? Y así es como funciona nuestro ciclo mientras. Bueno, y ya por último vamos a ver el ejemplo del ciclo repetir hasta. Es otro ejemplo, ¿no? Repetir hasta es otra estructura cíclica, y esta vertiente o esta característica de repetir hasta es una estructura similar en algunas características con la anterior de mientras. Esta estructura lo que realiza es repite un proceso una cantidad de veces, pero a diferencia del hacer mientras, el repetir hasta lo hace hasta que la condición se cumple, ¿vale? Y no mientras se cumpla, como en el hacer mientras. Por otra parte, esta estructura permite realizar el proceso cuando menos una vez, ¿sale? Ya que la condición se evalúa al final del proceso, o sea, primero se hace la acción una sola vez y hace la evaluación. Si se cumple, ahí termina, ¿no? Porque dice que esto lo hace hasta que la condición se cumple. Si la condición se llega a cumplir a la primera, ahí termina. Hay veces que no, a lo mejor va a ser a la tercera.
¿vale? Pero la condición va a ser al final del proceso. Mientras que en el otro ejemplo del hacer mientras era primero la condición y después las acciones, ¿vale? Por eso en el hacer mientras puede ser que nunca se llegue a ejecutar, o a veces, puede haber veces en que nunca llegue a entrar si la condición no se cumple desde un principio. Y acá no, acá primero va a ser las operaciones o el proceso, y ya dependiendo si se cumple o no se cumple. Si se cumple, ahí va a terminar el proceso, y si no se cumple, va a seguir ejecutándose, ¿vale? Por eso es repetir hasta. Va a repetir una acción o una serie de acciones hasta que la condición se cumpla. Cuando ya no se cumpla, ahí va a terminar, ¿no? Entonces acá igual va a entrar. Si la condición se cumple, va a seguir, si no se cumple, va a seguir ejecutándose, y ya cuando se cumpla la condición, ahí ya se sale del ciclo y termina nuestro ciclo repetir hasta. Entonces acá igual nos pide hacer un ejemplo. Se requiere un algoritmo para obtener la suma de 10 cantidades mediante la utilización de un ciclo repite. Realiza el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Entonces acá igualmente nos vamos a ir a nuestro programa DIA, y acá ya lo realicé para que no se extendiera el video. Es el ciclo de la estructura cíclica repetir hasta, donde tenemos un inicio, un acumulador, en este caso, porque vamos a hacer un acumulador que empiece en 0, un contador, va a ir contando el número de veces, va a iniciar en 1 también, y posteriormente va a empezar el ciclo repetir hasta, ¿no? Entonces dice que acá se va a repetir el ciclo hasta que C, o en este caso sería acum en vez de C, hasta que acum sea mayor a 10, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, vamos a leer el valor o el número que nosotros ingresemos, ¿vale? Y lo que va a hacer posteriormente es que a la variable acum le va a asignar lo que tiene acum, que de principio tiene 0, más el valor. En este caso vamos a suponer que ingresamos un 2, entonces acum va a valer 2. Posteriormente hace otra asignación a contador. Contador le va a asignar lo que tiene contador, que de principio tiene 1, más 1, ahora ya va a valer 2, ¿vale? Entonces entra, ahora sí, evalúa la condición. Recuerden que en este tipo de estructura cíclica la condición se evalúa al final. Entonces, ya que terminaron todas las operaciones o procesos, evalúa. Contador es mayor que 10. En este caso dijimos que contador vale 2. No, todavía no es mayor que 10. Vuelve, ¿vale? Como es falso, vuelve a entrar al ciclo otra vez y vuelve a empezar otra vez. Lee el otro valor, vamos a suponer que ingresamos un 4, ¿vale? Entonces acá acum tenía 2, ¿no? Entonces ahora acum, lo que tenía acum es 2 más el valor que acabamos de ingresar, 4 más 2, ahora acum vale 6, ¿vale? Ahora vale 6. El contador ahora ya no vale 1, vale 2. Entonces lo que tiene contador, que es 2 más 1, vale 3. Vuelve a hacer la condicional o la evaluación del ciclo, repetir hasta. Contador es mayor que 10, aún no, vale 3, no es mayor que 10. Otra vez vuelve a irse por el lado, porque es falsa la condición, todavía no se cumple la condición. Vale, vuelve a entrar, vuelve a leer otro valor, perdón. Acá podemos poner un valor cualquiera, por ejemplo vamos a poner otro 2, ¿vale? Ahora vuelve a acumular. Acumulador dijimos que valía 6, ¿vale? Más el valor que acabamos de ingresar, 2, 6 más 2, 8. Ahora acumulador vale 8, ¿vale? El contador dijimos que ya no valía 2, ya valía 3. 3 más 1, 4. 4, ¿vale? Y así sucesivamente. 4 todavía no es mayor que 10, otra vez vuelve a entrar. Aquí volvemos a ingresar otro valor, lo leemos, vamos a poner que es otro 2, dijimos que acum valía 8.
más el valor que acabamos de ingresar, que es 2, 8 más 2, 10. Ahora acumulador vale 10. En la otra asignación, contador, dijimos que ya no valía 3. Vamos a suponer que ya va por la 9ª vuelta, ¿no? Entonces ahora vamos a suponer que ya contador ya vale 9. 9 más 1, perdón, vamos a suponer que ya valga 10. Contador ya tiene 10, más 1, 11, ¿vale? Entra a evaluar la condición. Contador es mayor que 10, dijimos que contador vale 11 ahora. Ahora sí, ya contador ya es mayor que 10, ya es verdadera, se está cumpliendo la condición. Entonces ya se sale del ciclo y manda a imprimir ese valor de acumulador, ¿vale? Dijimos que se había quedado en 10, bueno, pero eso fue en la vuelta 4. Vamos a suponer que llegó hasta la vuelta 10 y ya valía 30, por ejemplo, ¿vale? Entonces va a mandar a imprimir 30 y termina nuestro diagrama. Y así igual acá tenemos un inicio, un hacer accum para asignarlo, para inicializarlo en 0, hacer contador, que lo puse como C, igual a 1. Repite, empieza nuestro ciclo repite hasta, y leemos un valor. De ahí asignamos a igual a accum, lo que tiene acumulador más el valor, igual asignamos a contador, que en este caso lo puse como C, más contador, lo que tiene contador más 1, hasta que la condición igual se cumpla. Si no se cumple, va a volver a dar la vuelta y así hasta la 10ª vuelta, ¿no? Cuando ya contador sea mayor que 10, se sale del ciclo repetir hasta y manda a imprimir lo que tiene acumulador y termina. Entonces acá igual yo lo tengo por acá. Igual definí mis variables que voy a utilizar como accum, contador y val de valor como tipo entero. Posteriormente le estoy diciendo que asigno a la variable accum o inicializo a la variable accum en 0. El contador también lo inicializo en 1 y empiezo con mi ciclo repetir hasta. Todo esto es repetir hasta. Entonces dentro del ciclo empiezo con mis operaciones. Ingreso un valor que lo pido por teclado, lo leo y lo guardo en la variable val. Posteriormente a la variable accum le digo que le asigne la suma de accum, lo que tiene accum, que en la primera vuelta tiene 0, más el valor que nosotros ingresemos por teclado, ¿vale? Entonces lo va a guardar. Contador igualmente, lo que tiene contador desde un principio, que es 1 más 1. Más que nada va a ir contando las vueltas que va a ir dando el ciclo, ¿vale? Y llegamos a la condición donde evalúa si contador es mayor que 10. Si no se cumple la condición, vuelve a entrar al ciclo y así hasta la 10ª vuelta, donde ya digamos contador ya vale 11, por ejemplo. Contador es mayor que 10, sí, ya es 11, ya es mayor que 10. Se sale del ciclo y vuelve a mandar. Aquí ya mandamos a imprimir el resultado de la suma de esa acumulación de datos o de números, ¿vale? Y termina nuestro algoritmo. Entonces vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, ingresamos un valor 2, nos vuelve a pedir otro valor, ¿vale? 2, por ejemplo, un 3, otro 3, llevamos 4 vueltas, otro 4, van 6, un 5, ¿vale? Van 8, 9 y 10, son 10 vueltas las que se ejecutan. ¿Por qué? Porque es el contador el que va a condicionar esa condición, porque el contador es el que evalúa. Entonces va a llegar el momento en que el contador ya va a ser 11 y ya va a ser mayor que 10, esa es la condición. Cuando ya ve que ya es mayor que 10, se sale del ciclo y nos manda el resultado. El resultado de la suma pues es más que nada de la suma de los números que nosotros ingresamos. 2 más 2, 4, más 3 más 3, 6, 6 más 4, 10.
más 4 más 4, 18, ¿vale? Luego más 5, 28. Y luego más 12, pues nos da un total de 40, ¿vale? Y ese es el resultado de este algoritmo, utilizando la estructura, pues, repetir hasta. Otro ejemplo que yo les puse por acá es uno donde nos pedía, es este ejemplo que tengo por acá. Es un ejemplo donde nos pedía, por ejemplo, leer un número entero comprendido entre 500 y 1000. Entonces aquí nos da nuestro pseudocódigo muy básico. Tiene un inicio, empieza el ciclo a repetir hasta, y dentro de él nosotros vamos a leer un número. Esa lectura de ese número se va a repetir hasta que cumpla con esta condición. Mientras n sea mayor a 500 y menor a 1000. Si se cumple esa condición, ahí va a terminar. O sea que hasta que esto se va a estar repitiendo hasta que ingresemos un número que esté entre 500 y 1000. Si nosotros, por ejemplo, ingresamos un 1, se va a seguir repitiendo. Si ingresamos un 499, va a volver a repetirse el ciclo. Pero si nosotros ingresamos un 500 o un 501, ahí va a parar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está diciendo, que lea un número comprendido entre 500 y 1000. Y esa va a ser la condición. Entonces nosotros, si nos vamos acá, igual, yo le puse este nombre, repetir 1, definí mi variable n, es la única, como entero. Empiezo con mi ciclo repetir, que es el que tenemos acá. Este es el repetir, ¿vale? Y lo que pido es simplemente un número por teclado, lo leo en la variable n y llego a la condición donde digo hasta que n sea mayor a 500 y n sea menor a 1000, va a terminar ese ciclo. Mientras se va a seguir ejecutando y termina nuestro proceso. Entonces lo ejecuto, por ejemplo, les digo, si ingreso 1, va a seguir ejecutándose. 43 por lo mismo, 499 por lo mismo, 1001 por lo mismo. Si ingrese yo 2000, se va a seguir ejecutando. ¿Por qué? Porque es un número que esté entre 500 y 1000. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso un número 600, ahí termina. ¿Por qué? Porque ahí sí cumple con la condición. Ahí el ejemplo nos dice que va a parar el ciclo hasta que n sea mayor que 500 y menor que 1000, ¿vale? Entonces ahí termina. ¿Vale? Y esos son los ejemplos de las estructuras cíclicas. Espero que se haya entendido para que ustedes realicen sus prácticas. Y pues ya nada más queda de agradecer por su tiempo, y espero y sí le entiendan, para que, o si es que llegan a tener dudas, pues igual ahí estoy al pendiente para resolver sus dudas. Digo, es un poco complicado, pero con la práctica van a lograr poder realizarlo, ¿vale? Entonces, ya nada más queda agradecer. Este es el último tema de la unidad 2 y pues nos vemos en el próximo módulo o en la próxima unidad.